hemos visto lo que era el producto iónico del agua. Y aquí. Entonces, aquí tenemos un ejercicio donde dice, ¿cuál es la concentración ahora de iones OH-, ¿cierto? Iones hidroxilo, en una solución de ácido clorhídrico cuya concentración del ion hidrógeno es 1,3 molar. ¿Ya? Entonces, generalmente vamos a trabajar en concentraciones molares. Unidades de concentración. Entonces, ¿uno qué hace? Bueno, uno sabe ya que el producto iónico del agua, por eso es producto iónico del agua, porque es la concentración de los iones, el ion hidronio y el ion hidroxilo. Y sabemos que por el producto iónico del agua, que es la constante de equilibrio del agua, es 1 por 10 a la menos 14. Bueno, si uno conoce la concentración del ion hidrógeno, que sería esta, ¿cierto? Que es 1,3 molar, entonces uno puede reemplazar, ¿cierto? En esta expresión, ¿cierto? Toda esta expresión. Y puede despejar entonces la concentración de OH-, entonces sería la constante del agua dividido por la concentración de protones. Y nos queda 1 por 10 a la menos 14 dividido por 1,3. Y nos quedaría la concentración de 7,7 por 10 a la menos 15 molar. Entonces tendríamos la concentración de OH-. O sea, tenemos mayor concentración de protones, ¿cierto? Y muy baja la concentración de OH. Acuérdense que es 1,3 molar. Es un valor muy grande. Y nos quedaría muy poca concentración de OH-. Y ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un matraz Erlenmeyer, en donde tenemos una solución que es básica. Generalmente uno no ve una coloración, sino que uno ve una coloración un poco rosada si es que agrega un indicador de base. Ahí tenemos un indicador de la presencia de base, ¿cierto? Que es generalmente el que más se conoce es la fenolftaleína. Entonces, la fenolftaleína es un buen indicador de presencia de base. De base porque generalmente queda coloreado, ¿cierto? Desde un pH neutro hacia a un pH básico. Nos da una coloración de color rosado. Ahora, ¿cómo determinamos que una sustancia es, claro, es ácida o es básica? Alguna escala que nos sirva para determinar la concentración de protones. Entonces tenemos la escala, que es una escala de pH que nos indica la medida de la acidez de la sustancia. Entonces, ¿qué tenemos de ahí del pH? El pH es, por definición, ¿cierto? Es el logaritmo, el menos logaritmo de la concentración de protones. Así está definido el pH. El P de protones, entonces de H, entonces sería la concentración de protones. Porque también existe el pOH, que sería el menos logaritmo de la concentración de OH-. Entonces ahí tenemos, por definición, el pH, que sería la... ¿por qué utilizamos el pH? Porque como las concentraciones de protones generalmente son 1 por 10 a la menos 14 o 10 a la 13, entonces son números muy grandes, entonces una manera de hacer una escala mucho más simple, con números más pequeños, usamos los valores logarítmicos. Y facilitamos entonces el poder, ¿cierto? Analizar, ¿cierto? Una solución es más ácida, más básica o es neutra. Entonces, tenemos las definiciones. La solución es neutra cuando la concentración de protones y OH son iguales. Ya 25 grados Celsius, ¿cierto? Si son iguales, significa que la concentración de protones es 1 por 10 a la menos 7. Que si lo dejamos en una escala de pH es igual a 7. Entonces es mucho más simple, ¿cierto? Decir una solución neutra cuando el pH es 7. Entonces, mejor que decir la concentración de protones es 1 por 10 a la menos 7. Entonces nos sirve para hablar mucho más fácil, ¿cierto? Y ya uno tiene una relación mucho más rápida de la acidez de una solución. Entonces, cuando es neutro, pH igual a 7. ¿Qué significa que sea igual a 7? Que la concentración de protones y OH son iguales y cada una de ellas es 1 por 10 a la menos 7. Cuando la solución es ácida, ¿qué significa? Que la concentración de protones es mayor a la de los iones de hidroxilo
Entonces la concentración en este caso de protones es mayor que 1 por 10 a la menos 7, por lo tanto el pH va a ser menor a 7. ¿Ya? Ojo, va a ser ácida cuando el pH es menor a 7, cuando la concentración de protones es mayor que 1 por 10 a la menos 7. Y la solución va a ser básica cuando la concentración de protones es menor que la de OH, ¿cierto? O sea, la cantidad de iones hidroxilos es mucho mayor que la de los protones. Entonces, la concentración de protones es mucho menor a 1 por 10 a la menos 7, por lo tanto, el pH es mayor a 7. ¿Ya? Entonces, esas son las relaciones entre el pH y las concentraciones de los protones. Y que tienen relación con la concentración de OH menos. Entonces, cuando el pH aumenta, ¿qué significa? Que la concentración de protones, ¿cierto? Va disminuyendo. Entonces, eso tienen que acordar. Aumenta el pH, ¿cierto? Significa que la concentración de protones va en descenso. Ahora, ¿cómo se determina el pH? El pH se determina utilizando lo que se denomina un pHímetro. Entonces tenemos un electrodo, hay uno que sirve para determinar la temperatura y otro que significa es un electrodo, ¿cierto? En donde ve las diferencias de concentración de lo que hay en el interior del electrodo con lo que se encuentra en la solución afuera. Mide esa diferencia, ¿cierto? La asocian a una diferencia, ¿cierto? De concentraciones y eso lo asocia entonces a un valor de pH. El pHímetro que se denomina aquí se tiene que calibrar, se hacen medidas se estandariza hay una solución estándar de pH 4 y una solución estándar pH 7. Parece que hay uno que también es de pH 10. Entonces se agregan esos 3 puntos, se le dice al pHímetro que esta es la escala. Y una vez que está calibrado, ¿cierto? Se puede sumergir en diferentes sustancias e indicando el pH de cada una de ellas. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de valores de pH. Por ejemplo, el jugo gástrico, el que se encuentra en nuestro estómago, tiene un pH de entre 1 y 2. O sea, tenemos una alta concentración de iones de ácido, en este caso es ácido clorhídrico el que tenemos en nuestro estómago. Si fijan, el pH es muy bajo, o sea, es muy ácida. El jugo de limón va entre 2,4, el vinagre vamos en 3, ¿cierto? El jugo de uva 3,2, jugo de naranja 3,5, y así vamos empezando a subir un poco el pH. La orina, bueno, entre 4,8 y 7,5, ¿cierto? Está entre ácido un poco básico. Eh, el agua cuando está expuesta al aire, ¿cierto? Es un pH un poquito más ácido, porque, bueno, de alguna manera en el aire tenemos CO2 y eso hace un poco más ácida el agua. La saliva, ¿cierto? 6,4, 7. La leche, 6,5. El agua cuando es pura deberíamos encontrar un pH igual a 7. La sangre, un pH 7,35, 7,45, ¿ya? Entonces no es un poquito más básica en este caso. Las lágrimas, 7,4. La leche magnesia que se utiliza, ¿cierto? Como medicamento, ¿cierto? Cuando hay problemas digestivos, ¿cierto? Que no se evacúa adecuadamente, entonces toma leche magnesia para ayudar al tránsito. Tiene un pH de 10,6, porque en realidad la leche magnesia es el hidróxido de magnesio, que es bastante insoluble y por eso queda como una leche. Se parece mucho es un hidróxido de magnesio que está en agua, que como es bastante insoluble, queda, ¿cierto?, en suspensión y parece leche, por eso es leche magnesia. Y es un hidróxido, tenemos un pH igual, 10,6, o sea, un pH básico en ese caso. Y tenemos, ¿cierto?, el amoníaco doméstico, que muchos de los productos de limpieza, ¿cierto?, tienen amoníaco, que eso ayuda a poder hacer una buena limpieza. Entonces ahí tenemos varias cosas que tienen diferentes pH, ¿cierto? Eh, por ejemplo, también no sé, ustedes saben, cuando uno hace eh, eh, tiene una chimenea, ¿cierto? Se obtiene finalmente ceniza, esa ceniza, si ustedes toman un poco de esta ceniza, la colocan en agua, ustedes van a obtener una solución que es básica. ¿Por qué? Porque la ceniza, ¿cierto? Es una base, ahí tienen base ahí. Por eso muchas veces si el suelo, la tierra está muy ácida, ¿cierto? Muchas veces se agrega ceniza
porque están agregando base para neutralizar un poco esa acidez del suelo. Es una de las cosas que se utilizaba, no sé si se sigue utilizando, pero sirve para reducir la acidez del suelo, agregar ceniza. Bueno, tampoco es la idea agregar tanto, porque si no va a quedar demasiado básico, tampoco es bueno eso. Ahí tenemos, bueno, y lo otro, interesante también, bueno, vimos el pH, el pOH, la misma idea. Este es P de hidroxilo, es menos logaritmo de concentración de hidroxilo. Entonces podemos calcular el pH o el pOH. Bueno, ahí tenemos la concentración de la constante del producto iónico del agua, 1 por 10 a la menos 14, ¿cierto? Entonces tenemos que menos logaritmo del protón, menos logaritmo de la concentración de OH igual a 14. Por eso nuestra escala va a estar 14, la escala de pH. A ver, ¿qué más? Claro, lo importante aquí, que bueno, que pH más, es una expresión que van a utilizar bastante, el pH más el pOH va a ser igual a 14. Entonces, si conocen el pH, rápidamente pueden calcular el pOH, ¿cierto? Haciendo la resta con 14. Y si tienen el pOH, pueden rápidamente calcular la concentración de hidroxilos. O, al contrario, podrían calcular la concentración de protones. Entonces, aquí un par de ejercicios relacionados con lo mismo. Por ejemplo, el pH, bueno, son ejemplos está en un libro de Estados Unidos, por eso dice el pH del agua de lluvia recolectada en la región del noreste de Estados Unidos en un día normal era 4,82. Es el pH del agua, de la lluvia, agua de lluvia. Entonces, o sea, es un pH, entonces, si es 4, un pH igual a 4, que es un pH ácido o básico, si es 4,82. ¿Eso es ácido o es básico? Un pH menor que 7. ¿Significa que es ácido? Que es ácido. Es ácido, ya. Entonces vamos a calcular la concentración de iones hidrógeno, protones, del hidrógeno, y vamos a ver si el pH es ácido. Ahora, ¿cómo calculamos el pH? O sea, la concentración de hidrógeno, porque sabemos, sacamos de aquí, lo sacamos de esta expresión, de que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones. Entonces, yo tengo el pH, reemplazo el valor de pH, que sería, ¿cierto? Sería 4,82, entonces sería menos logaritmo de la concentración de protones. Ahora tengo que despejar la concentración de protones. ¿Cómo se despeja la concentración de protones de esa expresión? Si tenemos logaritmo. Entonces aquí nos acordamos de cómo despejar, ¿cierto? Un valor que está dentro de un logaritmo. Entonces uno aplica, ¿cierto? El exponente, el 10. Entonces nos queda la concentración de protones, nos quedaría igual a 10 por menos el pH. O sea, a esto le estamos aplicando, ¿cierto? El 10. Esto sería 10 a la... A, a ver cómo lo hacemos. Vamos a escribir el desarrollo por acá al lado, porque... Entonces queremos despejar esto. Antes de aplicar de 10 vamos a hacer unos cambios para llegar a esta expresión. Solamente para que quede más... Trasladamos menos pH igual a logaritmo de la concentración de protones. Y ahí aplicamos el exponencial, entonces 10 a la menos pH. Y aquí nos queda 10 logaritmo de la concentración de protones. Entonces esto se anula con esto. Y por eso nos queda 10 menos pH igual concentración de protones, que es lo que está puesto aquí. ¿Ya? Este es un paréntesis para que esto quedara claro de dónde salió. Entonces reemplazamos, entonces te quedan 10 a la menos 4,82 y eso nos daría un valor de 1,5 por 10 a la menos 5 molar. Entonces, la concentración de protones es mayor que 1 por 10 a la menos 7. ¿Sí o no? No. Sí. No, sí. Ya me enredaron. Sí, ¿Es pues mayor o sí. no menor? Sí, es mayor. Mayor.
Sí, pues mayor, porque es 1,5 por 10 a la menos 5, y eso es mayor que 1 por 10 a la menos 7. Por lo tanto, la solución es ácida, ¿sí? Claro, por eso tiene un pH 4,8. Claro, estamos de acuerdo, porque es un pH ácido. Ácido que es menor de pH menor que 7. Y así que tienen que tener todo eso súper claro. Ahora, aquí dice el otro ejercicio. Ahora, la concentración de OH menos de una muestra de sangre. ¿O cómo era la muestra de sangre? ¿Era más básica o más ácida? ¿O se acuerdan ustedes? Bueno, en este caso vamos a ver qué pasa aquí. Entonces dice una muestra de sangre tiene una concentración de ion OH, ¿cierto? Del ion hidroxilo. De este ion hidroxilo es 2,5 por 10 a la menos 7 molar. Entonces, ¿cuál es el pH de la sangre? Tenemos varias maneras de poder hacerlo. Bueno, aquí la manera que se eligió para hacerlo fue la siguiente. Tenemos, vamos a recordar el pH más el pH igual a 14. Y bueno, aquí el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de ion hidroxilo. Y eso sería igual, si podemos calcular el pH, entonces sería menos logaritmo de la concentración de OH, que es 2,5 por 10 a la menos 7. ¿Y eso cuánto nos da? 6,6. Entonces tenemos el valor del pOH. Pero como sabemos que el pH más el pOH igual a 14, podemos calcular entonces el valor del pH solamente haciendo la resta. pH igual a 14 menos el valor del pOH que obtuvimos recién y nos queda un valor de 7,4. ¿Esto es ácido o es básico? Ese pH. Es mayor que 7. ¿pH es ácido o es básico? Básico. Básico, ¿cierto? Un pH básico. Si nos acordamos, ¿cierto? Que la sangre, ¿cierto? Tiene un pH que es más bien básico. Muy cercano al neutro, sí, es levemente más básico solamente. Entonces sí tenemos ¿qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar cómo despejar, ¿cierto? La concentración de protones cuando está al interior de un logaritmo. Eso también servía para recordar eso y está escrito ahí entre paréntesis. Y lo importante también es recordar la relación que el pH más el pH igual a 14. Bueno, y también que el producto iónico del agua es 1 por 10 a la menos 14. Entonces ahí podemos obtener, ¿cierto? Jugar con eso de qué concentración si tiene esta concentración de protones, cuánta concentración de OH tiene, y así al revés. Bueno, ahora es importante también indicar cuándo es ¿cierto? Cuando es un ácido o una base se disocia completamente. ¿O no? ¿Cómo vamos a saber eso? ¿Cómo sabemos que se disocia completamente el 100% o no? O sea, si es un ácido o una base fuerte, ¿cierto? O un ácido o una base débil. Vamos a tener que saber reconocer esto. Y cuando hablamos de una sustancia que se disocia completamente, ¿cierto? Estamos hablando de un electrolito. Entonces vamos a introducir la palabra que es electrolito. Entonces hablamos de un electrolito fuerte cuando la especie se disocia al 100%. Entonces ahí cabe por ejemplo, una sal se disuelve completamente en agua, ¿cierto? Se separan sus iones, el sodio y el cloruro, ¿cierto? Y en este caso estamos generando un electrolito porque se generan cargas, y eso es al disolver un electrolito fuerte, ¿cierto? Se forman iones en solución. Se forman iones, cargas positivas y negativas en la solución. Y si se disuelve completamente, como ocurre con el cloruro de sodio, ¿cierto? La disociación es 100%. Hablamos de un electrolito fuerte. Todo se disuelve y se generan estas cargas positivas y negativas. ¿Qué pasa con un ácido fuerte? Cuando un ácido fuerte, ¿cierto? También se disocia completamente porque se genera protón, que es carga positiva, más el anión, que tiene carga negativa. Entonces también sería un electrolito fuerte. Entonces el electrolito es una especie que se disuelve en agua, genera iones. Y va a ser fuerte, significa que se disuelve completamente, se disocia completamente en sus iones. ¿Ya? Entonces, para que nos quede claro lo que es un electrolito.
un electrolito que se disocia 100%. ¿Por qué? Porque tenemos electrolitos que son débiles, que igual generan cargas positivas y negativas en solución, pero que en realidad es una parte que se disocia, pero nos queda una parte, ¿cierto?, de nuestro compuesto que queda unido. Ahí tenemos, ¿cierto?, los electrolitos débiles que no se disocian completamente, que cierta parte se disocian y generan una cierta cantidad, ¿cierto?, de cationes y aniones. Entonces tenemos el ácido acético, el ácido acético ya, ácido acético. Lo vamos a utilizar. Es importante que lo conozcan, ¿cierto? Que es un ácido bastante utilizado en lo que es ácido base. Y nos genera, ¿cierto? Se disocia parcialmente, o sea, hay un equilibrio. Esa es la diferencia con lo que tenemos acá. Aquí tenemos, se disocia completamente, aquí tenemos un equilibrio. Tenemos cargas negativas y cargas positivas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces tenemos electrolitos fuertes, electrolitos débiles. Para que sea electrolito, tiene que formar iones en solución, ¿cierto? Se forman iones en solución. Se forman, ¿cierto? Se forman igual aquí. Iones positivos y negativos. Positivos y negativos. Pero en uno está en equilibrio y otro se disocia completamente. Entonces, ¿qué cabe aquí? Entonces tenemos los ácidos fuertes. Los ácidos fuertes son electrolitos fuertes. Ya vimos un ácido fuerte, que era el ácido clorhídrico, que es uno de los ácidos fuertes que son más comunes de uso en el laboratorio. Entonces tenemos el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte que se disocia completamente. ¿Qué otro ácido fuerte también existe? Existe el ácido nítrico. Aquí tenemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico. Tenemos el ácido, se disocia completamente, por eso está remarcado, ¿cierto?, la flecha. Tenemos el ácido nítrico, que también es un ácido fuerte, se disocia completamente. Tenemos el ácido perclórico, que se disocia completamente. Y tenemos el ácido sulfúrico, que se disocia completamente, pero se disocia completamente el primer protón. ¿Se fijan? Un protón. ¿Se fijan aquí? En todos estos casos, el ácido entrega el protón al agua. Entonces aquí el agua está actuando como base porque está recibiendo el protón, según la definición de Bronsted. Entonces el agua, recuerden, el agua puede actuar como ácido o como base dependiendo de con quién se esté juntando, que estén disolviendo en él. Entonces todos estos ácidos fuertes, y que no se le olvide el ácido clorhídrico, el nítrico, perclórico, sulfúrico. Clorhídrico, nítrico, perclórico, sulfúrico. Parece que me faltan un ácido fuerte también. El ácido bromídrico y el ácido... Oh, se me fue el otro ácido que también es fuerte. Ya, pero por lo menos el clorhídrico, el nítrico, perclórico y ácido sulfúrico son ácidos fuertes. Ácidos débiles. Los ácidos débiles son electrolitos débiles porque se disocian, entran en un equilibrio, se disocian parcialmente. ¿Quiénes están ahí? El ácido fluorhídrico. El ácido, ahí tenemos un equilibrio, ¿cierto? Para recordar eso. Tenemos el ácido nitroso. Tenemos el sulfato ácido, ¿cierto? Que proviene del ácido sulfúrico, que sería el segundo protón. Pero el segundo protón es débil. El agua. El agua también actúa como un ácido débil. Bases fuertes. Ahora, bueno, si uno se aprende bien cuáles son los ácidos fuertes, entonces los demás ya son los débiles, ¿no? Porque hay muchos más ácidos débiles que fuertes. Y de las bases fuertes, acuérdense que se disocian completamente, que son electrolitos fuertes, porque se disocian en cation y el ion hidronio, el OH-, ¿cierto? Son bases fuertes. Tenemos aquí el hidróxido de sodio. Estamos indicando que se desplaza completamente, que estamos disolviendo el sólido en agua. Tenemos el hidróxido de potasio, el hidróxido de bario, ¿cierto? En realidad son las bases fuertes, generalmente son estas de aquí. Son las bases del primer grupo y las del segundo grupo, pero a partir del magnesio.
El berilio no. El magnesio, el calcio, estroncio, bario son bases fuertes, igual que el hidróxido de litio, de sodio, de potasio, de rubidio, que son los más comunes. Los otros también forman bases fuertes, pero no son de uso tan común. Entonces ahí tenemos las bases fuertes. Acuérdense, bases fuertes, acuérdense siempre del primer grupo de la periódica y del segundo grupo. La diferencia es que tenemos que el del primer grupo solamente liberan 1 mol de OH y en el segundo grupo liberan 2 moles de base. Acuérdense que tenemos 1, 1, 1 y aquí dice 2, porque es del grupo 2, bario. Tenemos bases débiles, que serían electrolitos débiles. Tenemos el fluoruro. El fluoruro, acuérdense que viene del ácido fluorhídrico, que es un ácido débil. Se disocia, ¿cierto?, en su base conjugada débil. Por eso el fluoruro es una base débil, porque es la base conjugada del ácido fluorhídrico, que es un ácido débil. Porque si se fijan, esta base conjugada que es débil reacciona con el agua. Entonces, ¿qué es lo que le hace? Le quita el protón. Un protón del agua, se genera el OH y se forma el ácido fluorhídrico. O sea, libera OHs. Esto queda en solución. Eso es una base débil. También tenemos el ion ay, nitroso, ¿cierto? El ion nitroso también toma un protón del agua, ¿cierto? Y se genera, ¿cierto?, nuestro OH-, y se forma, ¿cierto?, nuestro ácido nitroso. Pero en solución queda el ion OH-, por eso es una base débil. Entonces tenemos, ojo, con pares conjugados ácido-base. Si esos aniones provienen de un ácido, estos aniones, ¿cierto?, provienen de ácidos débiles, ellos van a ser entonces bases débiles. Dice, la base conjugada de un ácido fuerte no tiene medida de fuerza. Por ejemplo, tenemos el hidróxido de sodio, como es una base completamente fuerte, ¿cierto? Se disocia completamente, entonces la base conjugada es demasiado débil, entonces se desprecia en fuerza. Pero si eso se trata de una base débil, entonces su base conjugado es relativamente fuerte. Y eso es lo que nos pasa con el fluoruro y el nitroso, bien nitroso. También es el protón, ¿cierto? Es el ácido más fuerte que existe en solución acuosa. Eso que nos da el pH de la solución. Y el OH-, ¿cierto?, es la base más fuerte que puede existir en solución acuosa. Entonces, el ácido más fuerte y la base más fuerte. Protón y OH-. Bueno, aquí tenemos la fuerza relativa de los ácidos fuertes. Aquí tenemos varios, miren. De los ácidos fuertes, ¿cuáles son? Ácido perclórico, que ya lo hemos visto. Aquí, el ácido yódico, el brómico y el clorhídrico. ¿Se fijan? Justo son los que están aquí en el grupo de los halógenos. Ácido clorhídrico, bromídrico y yodídrico. Están justo aquí. Excepto el flúor. El flúor es un ácido débil, pero los demás son fuertes. El ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Y ahí tenemos los ácidos que son fuertes. Ácidos fuertes, electrolitos, ¿cierto? Fuertes también, se disocian completamente. Ácidos débiles, bueno, tenemos varios ácidos débiles. Tenemos el ion hidrógeno sulfato, el ácido fluorhídrico, el ácido nitroso, fórmico, acético, el ion amonio. Y así tenemos varios ácidos débiles. Después tenemos las bases conjugadas. Si tenemos un ácido, el anión que se produce va a ser su base conjugada. Si esas bases conjugadas provienen de un ácido que es muy fuerte, esta fuerza como base conjugada es muy baja. Se puede despreciar como base, como fuerza que tenga base. Ahora, si bien provienen de ácidos que son débiles, entonces las bases conjugadas son relativamente fuertes. Entonces pueden entrar a cambiar el pH del agua. Entonces hay que considerarlo. Entonces, si tenemos un ácido fuerte, antes de la ionización teníamos ácido clorhídrico y después en el equilibrio lo único que vamos a tener aquí es protón y cloruro. Entonces, fíjense, aquí tenemos la molécula de agua y lo único que tenemos, ¿cierto?, es cloruro, ¿cierto? Y tenemos el ion hidróneo aquí.
el protón, protón, protón. ¿Cierto? No tenemos ninguna unión entre el protón y el cloruro. O sea, en el equilibrio tenemos solamente protones y cloruros. No tenemos nada de ácido clorhídrico como molécula. En cambio, cuando tenemos un ácido débil, como el fluoruro de hidrógeno, cuando disolvemos en agua, ¿cierto? Hay una cierta parte que se disocia en protones y en fluoruro. Acuérdense que es un ácido débil. Hay una pequeña cantidad de protones y fluoruros. Nos queda entonces la especie sin desprotonar. Y eso es lo que vemos aquí. Pues tenemos la especie juntita, ¿cierto? Flúor con hidrógeno. Aquí, ¿cierto? En equilibrio con los protones, ¿cierto? Protones. ¿Dónde hay otro protón? Aquí hay otro protón. ¿O no? Es muy bajito en realidad. Vemos uno solo de esos. Y tenemos un flúor solito aquí. Y entonces tenemos ácido fuerte que quede instalado eso, ácido fuerte se disocia completamente, protón y el anión. Y si tenemos un ácido débil, tenemos la especie sin desprotonar y las especies desprotonadas. Y ahí están en solución. Ahora, aquí, ahora, si tenemos ácidos y bases, un ácido fuerte y una base fuerte, sabemos su concentración, podemos determinar rápidamente su pH. Ahí tenemos dos ejercicios. Uno, para determinar el pH de una solución, que es 2 por 10 a la menos 3 molar de ácido nítrico. Y tenemos cuál determinar el pH de una solución de que es 1,8 por 10 a la menos 2 molar de hidróxido de bario. Lo vimos. Sí. Ok. Entonces, cuando queremos determinar el pH de un ácido, tenemos que primero fijarnos si es un ácido fuerte o un ácido débil. En este caso es el ácido nítrico. Y el ácido nítrico es un ácido fuerte. Es un ácido fuerte. ¿Qué significa que sea un ácido fuerte? Se disocia completamente. Si se disocia completamente, ¿cierto? Es un ácido fuerte, se disocia completamente. Entonces, disolvemos el ácido nítrico en agua, se nos forma, ¿cierto? Nuestro ion hidróneo y nuestro anión. Se disocia completamente. Entonces, ¿qué sabemos? Que nótese, inicialmente teníamos una cierta concentración y vamos a llegar a una concentración final. Inicialmente, ¿qué tenemos? Solamente tenemos ácido nítrico que es 0,002 molar, o sea, 2 por 10 a la menos 3 molar. Si se disocia completamente, entonces lo que vamos a obtener finalmente, tenemos nada de esto inicialmente, se disocia, no nos queda nada del ácido protonado, todo pasa, ¿cierto?, al ion hidróneo y al OH-. Entonces, si eran 0,02 molar, ¿cuánto se nos forma de protones y cuánto se forma de OH? Bueno, lo mismo, porque tenemos por un mol de ácido nítrico se nos forma un mol de protones y un mol de nitrato. Entonces, si eran 0,002, finalmente nos queda 0,002 molar de protones y 0,02 molar de nitrato. Entonces, sabemos finalmente lo que nos queda de concentración de protones. ¿Cómo calculamos el pH? Bueno, el pH se calcula como menos logaritmo de la concentración de protones, en este caso menos logaritmo de 0,002. pH igual 2,7. Esto es un pH ácido. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo, porque este es un ácido nítrico. Entonces tenemos un pH que es ácido. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Saber si es un ácido o una base fuerte y ver cuál es la estequiometría de nuestra reacción. Siempre tenemos que tener claro, ¿cierto?, nuestra estequiometría para saber cuántos moles del protón se nos forma. Ahora vamos a hacer este otro ejercicio. Dice, ¿cuál es el pH de una solución 1,8 por 10 a la menos 2 molar de hidróxido de bario? Entonces, la misma idea. El hidróxido de bario, entonces nos acordamos, está en el segundo grupo de la tabla periódica, el grupo de los alcalinos térreos. Es una base, entonces una base fuerte que se va a disociar en un 100%. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Entonces, tenemos nuestro hidróxido, que en realidad es un sólido, se disuelve en agua, ¿cierto? Nos queda una cierta cantidad como ion bario y el otro como ion hidroxilo. El equilibrio, ojo,
por 1 de hidróxido de bario, 1 de bario y 2 de OH menos. Tenemos 2 OH menos, así que ojo con eso. ¿Qué tenemos en el inicio? ¿Qué vamos a tener al final? Tenemos la parte inicial y lo tenemos en la parte final. ¿Qué tenemos en el inicio? Teníamos inicialmente una concentración de 1,8 por 10 a la menos 2, o sea, 0,018 molar de hidróxido de bario. ¿Qué teníamos de bario y de OH menos? Nada, pues sí, al principio no teníamos nada de ninguno de los dos, solamente empezamos con esto. Esto se disocia completamente, o sea, no nos queda nada cuando se disuelve. ¿Y nos queda cuánto de bario? 0,018. ¿Cuánto nos queda de hidroxilos? 2 veces esa concentración, o sea, 0,036. ¿Por qué? ¿Cierto? Estequiometría. Por eso es importante saber la estequiometría de la reacción. Por un mol de hidróxido de bario se generan 2 de hidróxido. Y eso sería 0,036 molar. Ya, entonces tenemos la concentración de OHs, finalmente. Con eso podemos calcular entonces el pH. Acuérdense que el pH es 14 menos el pOH. 14 menos, ¿cierto? El pOH de 0,036. ¿Por qué me pusieron esto de aquí? Hay un cambio de signo aquí. Y nos queda 12,6. Aquí, pero bueno, ahí lo calculan, les va a dar 12,6. Pequeño error ahí eh, de ahí. Pero ahí se puede corregir. Pero nos da un valor de 12,6. Un pH que es básico. Qué importante. Acuérdense de la estequiometría. Si es un hidróxido de bario, entonces por un mol de hidróxido se generan 2 de OH. Entonces eso es lo importante en este ejercicio. Acordarse de esa parte. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, uno también podría calcular el pH de un ácido que no es fuerte, pero no es tan rápido el cálculo como lo pasa con los ácidos o las bases fuertes. Ya, eso lo vamos a hacer después de un breve descanso, eso sí.